Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal en el que vamos a ver cómo podemos obtener nuestra semana ISO bajo la norma 8601 de nuestra dimensión calendario. ¿Vale? Lo primero que debemos saber es qué establece la norma ISO 8601. Lo que establece es que una semana inicia el día lunes, es decir, su primer día es un lunes y termina en domingo. ¿Qué significa esto? Que el lunes es el día 1 y el domingo es el día 7. Bien, además, esta norma indica que se considera la primera semana del año aquella que contiene el primer jueves de dicho año, o lo que es lo mismo, aquella que contiene el 4 de enero. ¿Correcto? Lo ponemos en práctica. Vamos a ello. Bien, ya estamos en nuestro Dataflow con nuestra dimensión tiempo y lo primero que debemos preguntarnos es ¿cómo calculamos la semana de un año? Pues bien, dividiendo el número de días del año entre 7, que son los días que contiene una semana. Esto, en función de si el año es bisiesto o no, nos va a devolver un valor de 52,14 o 52,28 redondeando aproximadamente si es bisiesto. Pero esto no es lo que queremos, o es mejor dicho, no es lo que necesitamos saber. Nosotros lo que necesitamos saber es a qué semana corresponde la fecha de nuestra dimensión calendario. ¿Y cómo lo hacemos? De la siguiente manera. Para eso venimos a agregar columna y le damos a columna personalizada. Y vamos a extraer el número de día del año, es decir, la cantidad de días que tiene ese año. Para saber si es bisiesto o no. Día año es un número entero y le damos a date.day of year. ¿De qué? De nuestra columna fecha. Y le damos a aceptar. Y ya nos ha generado nuestra columna día-año, en la que si abrimos para ver el número de valores, por ejemplo, vemos que tenemos valores desde el 1 hasta el 366. Es decir, tenemos años bisiestos. Bien, ahora, una vez obtenido el número del día, debemos calcular el número del día dentro de la semana. Es decir, acordaros que la norma ISO indica que el primer día de la semana es lunes y el último el domingo. Por ello, el lunes tiene que tener un valor de 1 y el domingo de 7. ¿Vale? Para ello venimos de nuevo a columna personalizada, día, semana, bien, número entero, que no se nos olvide, y para eso vamos a usar la función date.dayofweek, que nos indica el número de día de la semana. ¿De qué? De nuestra columna fecha. Pero acordaros, tiene que empezar el lunes, por lo que day.monday, y le tenemos que sumar 1, por lo que abro paréntesis aquí y ahí ya lo he cerrado y le damos a aceptar. Con esto lo que conseguimos es que nuestra semana comience en 1. Bien, vamos a verlo. Y efectivamente, aquí ya Power Query nos ha puesto que el lunes es el día 1 y el domingo es el día 7. ¿Correcto? ¿Se entiende hasta aquí? Vale. Ahora, a continuación, lo que debemos hacer es que tenemos que restar el número de día que corresponde la fecha, es decir, el día de la semana, esta columna, al día del año, a esta columna. Y luego le agregamos 10, así evitamos, por ejemplo, que nos dé negativo, y el resultado lo dividimos entre 7, que es el número de días de la semana. Bien, vamos a ello. Venimos a columna personalizada y semana. Y hemos dicho que a nuestro día año le tenemos que restar nuestro día de la semana. Perdón, que se me ha olvidado el menos. Le tenemos que restar el día de la semana. A todo esto hemos dicho que le tenemos que agregar 10 y a la vez, perdón, agregarle 10 y a la vez dividirlo entre 7, que son el número de días de la semana. Cierro paréntesis para que no me dé error y le damos a aceptar.
A ver, me deja un paréntesis, 1, 2, 1, 2, perdón, me he dejado un paréntesis. No, este sobra. Ahí está. Si os fijáis, no he definido el tipo de dato porque quiero enseñaros una cosa. Y es esto. Vemos que aquí tenemos números decimales. Las semanas son números enteros, todas las semanas, por lo que tenemos que redondear este número. ¿Cómo lo hacemos? Pues tenemos que redondearlo hacia abajo. Para ello usamos la función number.rounddown de toda esta expresión. Definimos ahora número entero y le damos a aceptar. Y fijaros, tenemos una semana que Power Query nos dice que es la semana 0. La semana 0 no existe, pero por ejemplo, también si venimos aquí y desplegamos todos los valores que hay, vemos que tenemos una semana 53. Bien, ¿qué significa que tengamos una semana 0? ¿No? Es decir, ¿lo estamos haciendo mal? No. Lo que significa es que esa semana 0 pertenece al año anterior. Es decir, justo si estamos aquí en el año 2000, es decir, esta semana pertenece al año, a la última semana de 1999. Bien, ¿y qué otra casuística hay? Que tenemos, hemos visto, semanas hasta el número 53. Bien, en ella deberíamos analizar que si tenemos 53 semanas, tenemos que ver la primera semana del año es aquella que contenga el día, el primer jueves del año, es decir, o lo que es equivalente, el día 4. ¿Bien? Vale, continuamos. Vale, hemos dicho que al ser 0 pertenece al año anterior, por lo que debemos obtener el número de días del año anterior, restarle el día de la semana al que pertenece ese día del año anterior, es decir, lo mismo que hemos hecho para el cálculo de esta semana, pero con fechas del año anterior. ¿Cómo lo hacemos? De la siguiente manera. Venimos a columna personalizada y ponemos, calculamos el final del año anterior. Final año anterior, ¿de qué? De mi columna fecha. Vamos a denominarle fecha. ¿Vale? Y para eso usamos la siguiente función. Almohadilla date, abrimos paréntesis y decimos date.year, ¿de qué? De mi columna fecha, es decir, extráeme el año de mi columna fecha. Pero, como hemos dicho el año anterior, ¿cómo lo hacemos? Pues le restamos 1 directamente. Bien, y ahora, ¿qué hacemos? Es decir, ¿cómo lo llevamos hasta el 31 del 12, digamos, de 1999 en este caso? Pues lo colocando 12,31 por haber puesto la función date aquí al inicio. Bien, y validamos. Esto es tipo fecha y validamos. Y aquí tenemos la columna con la fecha del año anterior. Si bajamos el scroll, llegará un momento en que ese 31 del 12 de 1999 será 31 del 12 del año 2000. Vamos a ver, vamos un poquito para abajo. Un poquito más para abajo. Ya está. Y como podemos ver, aquí ya tenemos el año 2000. Bien, vale. Ahora que he dicho que ahora lo que necesitamos es calcular el número de días que tiene el año anterior. ¿Y cómo lo hacemos? Pues de la misma manera que hasta ahora. Columna personalizada, número días año anterior es igual a date.day of year. ¿De qué? Pues justo de la columna que acabamos de crear. Final año, anterior fecha. ¿Vale? Y esto le decimos que es un número entero. Y le damos a aceptar. Y aquí ya podemos ver que nos ha calculado el número de días del año correspondiente al año anterior.
¿Hasta aquí bien? Vale, continuamos. ¿Ahora qué tenemos que hacer? Ahora lo que tenemos que hacer es saber a qué día de la semana corresponde este 31 del 12 de 1999 o el año 2000 y así sucesivamente. Para ello venimos a columna personalizada y día, por ejemplo, le llamamos día, semana, final, año anterior. Bien, y vamos a usar la función date.dayofweek. ¿De qué? Pues de nuestra columna fecha final, perdón, final año, anterior fecha. Bien, pero como hemos dicho, recordar, la norma ISO establece que el día 1 de las semanas es el lunes. Para ello, escribimos day.monday y le agregamos, le sumamos 1 porque queremos que empiece con el día 1. Número entero y le damos a aceptar. Y aquí ya nos ha calculado que el 31 del 12 del 99 corresponde al día 5, es decir, corresponde a un viernes. ¿Vale? Pues ahora vamos a calcular la semana anterior. ¿De qué manera? Pues de la misma manera que la hemos calculado para la semana actual, pero con los datos de la semana del año anterior. Semana año anterior, por ejemplo, y de la misma manera vamos a venir, por ejemplo, a número de días del año anterior menos el día de la semana final. A esto hemos dicho que le agregamos 10 y todo ello lo dividimos entre 7, que es el número de días de la semana. Cierro el paréntesis y lo que queremos es redondearlo hacia abajo. Number.rounddown, ¿vale? Y de esta expresión, vamos a ver si paréntesis, aquí tengo 1, 2, 3. Y esperemos no haberme equivocado, número entero, y le damos a aceptar. Y como podemos ver, aquí ya nos muestra semana 52 y si desplegamos aquí, veremos que tenemos semana 52 o semana 53. Efectivamente, aquí está. Bien, ¿esto qué significa? Que cuando nuestro cálculo de semana sea igual a 0 y en función del año será o semana 52 o semana 53. Bien, vale, pero ahora tenemos la segunda posibilidad. Es decir, ¿qué pasa cuando la semana calculada es igual a 53? Bien, lo que tenemos que comprobar es que si la semana es igual a 53 y el día de la semana de la fecha fin de año, es decir, de la fecha en la que estamos, es menor a 4, entonces es semana 1. Si no, es semana 53. ¿Y cómo lo hacemos? Pues como hemos hecho hasta ahora, calculando el final de año de la fecha que nos interesa. ¿Vale? Por ejemplo, fin, año, fecha, ¿no? Usamos la función date y llamamos a date.year. ¿De qué? Pues de nuestra columna fecha, como hemos dicho. Bien, pero como queremos llevarlo o adivinar cuál es la última fecha o cuál es la última fecha de ese año, pues tenemos que añadirle el 12, el número 12 del mes y el 31 del día, ¿no? Para eso, 12, 31. Y validamos. Le ponemos a tipo fecha y le damos a aceptar. Y podemos ver que tenemos aquí el 31 del 12 del año actual en el que estemos en nuestra dimensión fecha. Bien, y ahora a continuación debemos calcular la condición de que el día de la semana de esa que acabamos de calcular, es decir, que el 31 del 12 del año 2000, su día dentro de esa semana, es decir, su número, sea inferior a 4. Bien, para ello creamos una nueva columna personalizada, día, semana, fin, año, fecha. Bien, ¿y qué hacemos? Pues usamos la función date.dayofweek, dayofweek,
¿De qué? De nuestra columna pin año fecha. Bien, pero acordaros, queremos que empiece el lunes, pues day.monday es el inicio de la semana y le sumamos 1 para que siempre sea el día 1 según nos indica la norma ISO. Bien, esto tiene que ser inferior a 4. Por lo tanto, ponemos inferior a 4. Y cierro paréntesis. Y aquí abro paréntesis. Un segundito. 1, 2, 1, 2. ¿Vale? Y esto tiene que ser un tipo verdadero o falso. Y aquí podemos ver que nos ha generado la columna con las dos condiciones de true o false. ¿Y qué significa true o false? Pues que si la columna de la semana es igual a 53 y el día de la semana de esa fecha final de año es menor a 4, entonces es semana 1. Si no, es semana 53. ¿De acuerdo? Vale, pues ya tenemos todos los condicionantes para generar nuestra columna de semana ISO. Para eso, lo mismo, venimos a columna personalizada, le damos el título y generamos un if. Y hemos dicho que si nuestra columna semana era igual a 0, entonces esta columna esta semana, pertenecía a la semana del año anterior. Bien, si no, else if se puede dar la casuística de que sea la semana, el campo semana igual a 53, ¿no? Hemos dicho, y tiene que tener que nuestro día, semana final de año, de fecha, tiene que ser igual a true. Entonces, si se cumple esta condición, es que nos ponga un 1. ¿Por qué? Porque significa que es la semana 1. Y si no, que nos coloque el campo semana. Es decir, si esta condición es igual a 53, pero esto es una condición es false, entonces significa que estamos en semana 53. Por lo tanto, el cálculo que hemos hecho inicialmente de la semana es correcto. Definimos como número entero, le damos a aceptar. Y como podemos ver, ya nos ha generado nuestra columna ISO con las semanas del 1 al 52 o 53 en caso de que sea un año con 53 semanas. Y esto está basado bajo la nomenclatura ISO. Por ejemplo, si venimos a la columna fecha y extraemos una columna con la semana del año, vamos a ver las diferencias que hay entre ellas. Podemos ver que para el día 1 de enero del año 2000, Power Query nos indica que es semana 1, pero bajo nomenclatura ISO estamos en semana 52. Bueno, he hecho todos estos pasos muy segregados, muy paso a paso, de manera que se vea y se pueda entender el concepto de lo que se quiere hacer o lo que quiero hacer, pero todo esto, indicaros que podemos hacerlo en un único paso con el condicional, como podemos ver aquí. Es decir, todos los pasos aquí incluidos. Es decir, si aquí calculamos nuestra semana es igual a 0, entonces calcúlame de esta manera. Si no, si mi semana es igual a 53 y el día es menor a 4, entonces me pones que semana 1. Si no, es mi semana, mi cálculo semana, que ya lo tenía previamente calculado. ¿Se entiende? Y nos hemos ahorrado todos estos pasos. Bueno, con esto ya hemos calculado nuestra semana ISO en Power Query y lo tenemos en nuestro data flow de nuestra dimensión tiempo. Espero que os sea útil y que os pueda ayudar. Con cualquier cosa me escribís y os leo. Muchas gracias. Hasta la siguiente.